Hola, chiquillos y chiquillas del segundo nivel. Soy la profesora Lorena Vargas, que les voy a estar explicando la guía número 4 de funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es funciones exponenciales. La función exponencial ya está de la forma tal como aparece aquí, f de x igual a un valor elevado a x. ¿Ya? En el exponente aparece la x. Y eso es lo que son con a, con el valor de a, perteneciente a los números reales, ¿ya? Positivos. El A no puede ser 0 y tampoco no puede ser 1. Vamos a ver 4 casos solamente. No es difícil, a pesar de que sean funciones, los gráficos siempre van a ser de forma analítica y para que se entienda la idea es que solamente tienen que ver el comportamiento de esto. Entonces, cuando resuelvan la parte de la evaluación, que es la actividad de evaluar, perdón, coeficiente 1 de esta, traten de estar con la guía mirándolo constantemente, porque para que no se vayan a perder con cuál es la alternativa correcta. ¿Ya? Ya, entonces me dice que está definida entonces la función de los reales a los reales positivos, ¿ya? Pues los x pueden ser cualquier valor. Eh, con a, estamos viendo el caso 1, a mayor que 1, o sea, este valor va a ser mayor que 1. Y siempre se va a graficar de la misma manera. Van a haber variaciones, pero no lo vamos a especificar mucho con las variaciones, por si acaso, ¿ya? Siempre va a tener un corte aquí, ¿ya? Y vamos a ver otras especificaciones con respecto a las características que tenga cada uno, ¿ya? Entonces, cuando tengo el caso 1, como a elevado a 0, todo número elevado a 0, tomando en cuenta que el a no es 0, como había dicho anteriormente, todo número elevado a 0 siempre me da 1, ¿ya? Entonces la curva siempre va a pasar por el 0,1. Ese punto de corte de ahí siempre va a ser 0,1 en esta gráfica. Donde el x vale 0, el y vale 1. ¿Ya? Como el a elevado a 1 es lo mismo que a, ¿ya? La curva va a pasar por el punto 1, a. Entonces cuando aquí valga x vale 1, este valor de acá va a ser el valor de a. ¿Ya? Para que se entienda la idea. Me dice aquí el valor de i en la expresión i igual a elevado a x, que estos son los valores de acá, para cualquier número del conjunto de los números reales, siempre es un número positivo, o sea, siempre va a estar en la parte de arriba, ¿ya? Con respecto al gráfico, para que se entienda la idea. Nunca puede valer cero y obviamente no va a ser con negativo. La curva nunca corta el eje X, eso se entiende, ¿ya? A pesar de que ustedes ven que aquí el gráfico que está pintado en rojo se está acercando al X, jamás va a cortar el X, ¿ya? Y a eso se le llama que el eje X es una recta asíntota a la curva, ¿ya? Significa eso que la curva se va acercando al eje X, pero jamás la va a tocar, ¿ya? Para que se entienda la idea. A eso se me refiero con asíntota. Cuando el A es mayor que 0, que es lo que está aquí, ¿ya? O sea, mayor que 1, perdón, mayor que 1, la curva siempre es estrictamente creciente. O sea, a medida que yo me voy acercando hacia la derecha, siempre va a ir creciendo la curva. Esto lo pregunto bastante, así que para que lo tengan en cuenta, del asunto de que es creciente o decreciente. Voy a poner dos ejemplos, para que se fijen que el comportamiento es el mismo. Puse cuando f de x es igual a 2 elevado a x, y coloqué aquí cuando f de x igual a 3 elevado a x. Como se fijan aquí, en la primera imagen me parece que la función es creciente, que era lo que yo estaba diciendo, estrictamente creciente, que siempre va a crecer, ¿ya? Creciente generalmente es que puede crecer y en alguna parte se puede estancar, pero va a subir constantemente, ¿ya? Pero estrictamente creciente siempre crece, ¿ya? Entonces se entiende la idea, esa es la diferencia. Entonces aquí si se fijan, aquí me dice que corta 0,1, porque están los pares ordenados aquí, y el punto cuando el x vale 1, el i vale 2. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque este era valía 2. Veamos en el segundo ejemplo, de nuevo corta cuando está en el 1 y cuando el x vale 1, porque aquí está el 0,1, aquí este puntito ahí siempre va a ser, y cuando el x vale 1, si me fijo, está justo al frente aquí de lo cuadriculado del 3. Entonces el punto 1,3, ¿ya? Entonces aquí le puse ejercicios propuestos donde ustedes los pueden desarrollar en su cuaderno
recuerden que no es obligatorio, pero recuerden que es sin nota, ¿ya? Entonces puse f de x cuando vale igual a 4x, va a ser el mismo gráfico, la única diferencia que aquí cuando el x vale 1, el puntito ese en vez de estar al frente del 2 va a estar al frente del 4, ¿ya? Lo mismo con el f de x cuando vale 5x, 5 elevado a x, perdón. Entonces cuando el x vale 1, va a estar al frente del 5, ¿ya? Entonces, para que lo vayan viendo, es la misma idea de cada uno de ellos. Este que no es tan complicado si ustedes se fijan. Ya, este es el primer caso. En el caso 2, estamos tomando de esta manera, donde va a estar entre 0 y 1, ¿ya? Obviamente aquí pongo que A mayor que 1 porque lo coloqué expresado como fracción, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa si está elevado a 0, me va a quedar 1, ¿ya? Entonces va a cortar la curva en 0, 1. Pero se fijan que ya me cambió la curva, ya no está de esta manera, sino que está en forma hacia abajo. Entonces significa que esta curva es decreciente. Si esto está elevado a menos 1, a diferencia de acá que está elevado a 1, ¿ya? Como acá, cuando está elevado a menos 1, recuerden que se invertía la fracción y me iba a quedar positivo el exponente. Entonces, cuando está elevado a menos 1, me va a quedar lo mismo que a elevado a 1. Entonces, cuando el x vale menos 1, el y vale a, ¿ya? Entonces, aquí en el ejemplo, que cuando el x, pero recuerden que el a es la parte de abajo. Entonces, si aquí como es un medio, el a vendría siendo 2. Entonces, cuando vale menos 1, el y vale 2. ¿Se fijan? Entonces, aquí está cortando ahí, justo ahí. Y en el caso de acá de un tercio, como el a vale 3, entonces cuando vale menos 1, justo va a estar aquí al frente del 3, ¿ya? Lo mismo que les dije anteriormente, cualquier número va a ser un número positivo, ¿ya? Nunca va a valer 0. La curva también nunca va a cortar el eje X, por lo tanto el eje X es una recta asíntota a la curva, ¿ya? O sea, se va acercando al eje X aquí, pero nunca va a tocar ni cortar el eje X. Y automáticamente, como este valor está entre 0 y 1, es estrictamente creciente. ¿Se fijan? El mismo comportamiento en ambos casos va bajando la curva, ¿ya? Y ahí tengo entonces los ejercicios que le estoy pidiendo propuestos, la misma idea, la única diferencia que menos 1 aquí en un cuarto sería aquí al frente del 4, en un sexto sería en menos 1, sería al frente del 6, y siempre va a cortar en 0,1 acá, tal cual aparece ahí, ¿ya? En el caso número 3, le hice el cambio solamente poniéndole un signo antes de la potencia, ya no está dentro del valor de A por si acaso, sino estaría con paréntesis esto. No, está antes de la potencia del valor, por lo tanto me cambia el signo de esto y ya no estaría en la parte superior, sino que estaría en la parte de abajo de los números, ¿ya? Entonces en el caso de este, si ustedes se van fijando, cuando está elevado a 0, como todo número elevado a 0 vale 1, pero como tiene un menos adelante me va a quedar menos 1. Entonces cuando el x vale 0, el y vale menos 1, entonces aquí corta en menos 1, 0, menos 1. Y cuando está elevado a 1, me va a quedar el menos a. Por lo tanto, cuando el x vale 1, va a quedar menos a, ¿ya? Entonces para que se entienda acá, por ejemplo, aquí es menos 2, pues entonces cuando el x vale 1, el y va a valer menos 2. Entonces estaría acá, ¿ya? Cuando el x vale 1, el y va a valer 3 y estaría acá. Entonces se fijan, ahí se ve, no sé si se alcanza a ver las líneas, pero aquí hay unas líneas pequeñitas, delgaditas, que ahí dan a entender cuando el x vale 1, estaría justo al frente de menos 2 y aquí estaría justo al frente de menos 3, ¿ya? Tal cual aparece. Siempre cortando en 0, menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, es estrictamente decreciente, ¿ya? Entonces va a ir bajando a medida que te vas acercando para el lado derecho. Y lo mismo que antes, la curva nunca corta el eje X es una recta asíntota a la curva, nunca va a cortar, al igual que en los casos anteriores, a pesar de que aquí en el ejemplo 2 pareciera que tocara la recta, no la toca, por si acaso.
Y le puse los ejercicios propuestos que le había dicho anteriormente que había que graficar. La única diferencia es que cuando el equivale a -1, aquí sería -c, entonces estaría más abajo el corte, pero siempre va a ser en 0,-1 acá, ¿ya? Y se grafica de la misma manera. En el caso de acá, este sería el caso número 4, que ahí me equivoqué. Vamos a borrar esa parte de ahí. Sería el caso número 4. Y en el caso número 4, si ustedes se fijan, la parte de acá de la A sería un medio, pero sí teniendo el signo negativo adelante. Entonces, de nuevo va a cortar en 0,-1, pero va a ser de forma creciente. ¿Ya? Cambia, se fijan que cambia el sentido. Lo mismo que antes, corta en 0,-1, ¿ya? Si está elevado a -1, me va a quedar el menos A, porque tiene un menos adelante. Entonces, cuando el equivalga -1, va a quedar menos A, ¿ya? Entonces, tal cual acá, recuerden que el A es el número que está en el denominador, que en este caso sería el 2. Entonces, cuando el equivale a -1, me estaría dando el -2 que aparece acá, ¿ya? Y aquí cuando el equivale a -1, me daría el -3. Y siempre cortando en 0,-1 en ambos casos. Bueno, en todos los casos que aparece acá. Aquí me dice tal cual, la curva es estrictamente creciente, porque a medida que yo me voy acercando a la derecha, va creciendo la curva, y el eje X jamás corta, ¿ya? No corta nunca la curva del eje X, por lo tanto el eje X también en el caso 4 me da que es una recta asíntota a la curva, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de ecuaciones exponenciales, siempre el eje X es una recta asíntota, ¿ya? Para que se entienda la idea. Y ahí les dejé los ejemplos, la misma idea. Recuerden que como el A vale aquí 10, ¿ya? Entonces cuando el equivale a -1, entonces sería en -10 que estaría abajito donde yo voy a graficar y lo junto con el punto 0,-1 y lanzo la curva acercándome al eje X, ¿ya? Vamos viendo funciones logarítmicas. Si se fijaron, no era complicado la función exponencial. Se enreda un poco, pero no es tan complicado a la hora de. Funciones logarítmicas, acá ya empezamos con lo que era logaritmo, que nosotros habíamos visto también en la guía anterior, ¿ya? Y aquí me dice que la A es la base, tal como anteriormente. En las funciones logarítmicas en el argumento aparece la X, ¿ya? Solamente vamos a ver dos casos de esto. Y la A tiene que ser, vamos a ver el caso de la A mayor que 1, ¿ya? Recuerden que la A no puede ser 0 ni 1, ¿ya? La A mayor que 1, y en el otro caso vamos a ver cuando la A está entre 0 y 1, ¿ya? Esos dos casos solamente. Cuando el A vale 1, entonces la curva va a ser creciente, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, ahora cambia, es la misma curva de arriba por si acaso, ¿ah? Pero la única diferencia es que como es una inversa de la otra, por eso se parecen en la forma de comportamiento y todo el asunto, va a ser asíntota, pero ya no es el eje X, sino que es el eje Y, en el caso de los logaritmos, ¿ya? Para que se entienda la idea. Logaritmo de 1 en base A es 0. Recuerden que cuando yo le decía que el argumento valía 1, esto el logaritmo me valía 0. Por lo tanto, la curva pasa por el punto 1,0. Cuando el X vale 1, el Y vale 0. Entonces, ese punto que está de corte en el eje X, este vale 1. Siempre va a valer 1. Logaritmo de A en base A siempre es 1. Por lo tanto, cuando el X valga el valor de A, el Y siempre va a valer 1. Entonces, aquí, cuando tenga el valor de A, el Y vale 1. ¿Ya? Después me dice que el valor de Y es la expresión Y igual al logaritmo de X en base A para cualquier número del conjunto de los reales positivos con X diferente de 0, ¿ya? Siempre es un número real y puede valer 0, ¿ya? La curva nunca corta el eje Y, que era lo que le decía anteriormente, por lo tanto el eje Y en los logaritmos es la asíntota a la curva, ¿ya? Para que se entienda la idea. Y esta curva es estrictamente creciente, si mientras más me voy acercando a la derecha, más va creciendo la curva. Entonces aquí pusimos dos ejemplos, f de x igual al logaritmo de x en base 2, y el otro ejemplo es logaritmo de x en base 3.
¿ya? Si se fijan, siempre corta en el punto 1,0. Entonces aquí está justo el corte en el 1, el corte en el 1 en ambos casos, ¿ya? Y lo que le decía anteriormente, cuando el X valía A, el Y vale 1. Entonces, en el caso cuando vale 3, el X, el Y vale 1. ¿Se fijan que ahí está el punto? Entonces, en X vale 3, está justo al frente de 1. Entonces, el X vale 2, está justo al frente de 1. ¿Ves? Porque el logaritmo está en base 2 y este está en base 3. Y simplemente lanzo la curva sin cortar el eje X. O sea, perdón, el eje Y. Para que se entienda la idea. Aquí le dejé los ejercicios propuestos que se desarrollan en el cuaderno, obviamente sin notas. Y me aparece en base 4 lo mismo, entonces cuando L equivalga a 4, ahí va a estar justo al frente, el punto al frente del 1, y con el corte del 1,0, uno o dos puntos y lanzo la curva, y lo mismo hago con cada uno. Recuerden que en el caso del 3, que no aparece base, es base 10, ya para que se recuerden esa parte de la guía anterior. En el caso número 2, se fijan que la base ya es 1 partido por A, por lo tanto es un valor que está entre 0 y 1. De nuevo igual sigue cortando en 1,0, ¿ya? Pero la diferencia es que la curva decrece, o sea, va bajando a medida que tú te vas hacia la derecha, ¿ya? Entonces, lo mismo que antes, si el X vale 1, el Y vale 0. Si el X, o sea, si el X vale A, ¿ya? El Y vale menos 1, porque como recuerden que al invertir, recuerden que el logaritmo es lo mismo que el exponente. Por lo tanto, el 1 partido por A elevado a menos 1 es lo mismo que A, ¿ya? El valor de I en la expresión, me dice cuando el X es diferente de 0, siempre es un número real que puede valer 0, ¿ya? La curva nunca corta el eje Y, tal como habíamos dicho anteriormente. El Y es una recta asíntota a la curva. Y es estrictamente decreciente. Entonces veamos los ejemplos, se fijan que era estrictamente decreciente porque va bajando a medida que yo me voy a la derecha. Lo que habíamos dicho anteriormente, cuando el X valía A, el Y valía menos 1. Entonces cuando el X vale A, recuerden que es la parte del denominador que vale 2, el Y vale menos 1, aquí está el punto, ¿ya? Y siempre corta en el 1,0. Cuando el X vale 3, vale menos 1, está justo al frente del menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está, me da justo al frente del menos 1 cuando el X vale 3 y corta en el 1,0. Entonces ahí bajo la curva, nunca cortando el eje Y. Y eso es todo lo que corresponde a la guía número 4 de gráfica de la función exponencial y la función logarítmica. Entonces, para que se entienda la idea de que no es complicado, se ve difícil, pero es mucho más fácil a la hora de solamente tienen que estar comparándolos con los que tienen los ejemplos anteriores. Entonces, tienen que estar verificando los ejemplos que tienen en la guía para realizar la actividad con notas, ¿ya? Entonces, en un ratito más voy a explicar cómo es la actividad con nota, explicando, mostrándole la actividad, más lo de la guía que aparece arriba, ¿ya? De chiquillos, entonces no estamos hablando, esperando que estén todos bien, estamos hablando en el siguiente video.